el tablero de Irán de los lujos del Shah al borde de la Tercera Guerra Mundial. Imagina un país que tiene literalmente la capacidad de apagar la economía mundial mañana mismo. Un país sentado sobre un océano de petróleo, capaz de bloquear el paso de un tercio de la energía del planeta y que hoy está a un solo paso de tener el arma más destructiva jamás creada por el ser humano. Ese país es Irán, y si enciendes las noticias parece que siempre está a un botón de distancia de desatar la Tercera Guerra Mundial. Pero, ¿cómo llegamos aquí? ¿Cómo pasó Irán de ser el mejor amigo de Estados Unidos en Medio Oriente, con un rey que organizaba las fiestas más caras de la historia de la humanidad, a ser el principal archienemigo de Occidente? La respuesta es una historia digna de una película de espías. Incluye traiciones de la CIA, ríos de oro negro, una revolución implacable, guerras sangrientas de trincheras, virus informáticos súper secretos y un juego de ajedrez geopolítico que, justo en este momento, tiene al mundo conteniendo la respiración. Hoy vamos a desarmar el enigma de Irán. Ponte cómodo porque esta historia lo tiene todo. Para entender el Irán de hoy, no podemos mirar al presente, tenemos que viajar a 1953. Irán tenía algo que el mundo industrializado desesperadamente necesitaba: petróleo. Pero había un problema. Las ganancias se las llevaba casi toda una empresa británica, la que hoy conocemos como Becial, y se crea la empresa británica Compañía de Petróleos Anglo-Persa, la cual en 1935 es rebautizada como Anglo-Iranian Oil Company, precursora de British Petroleum Company o BP, creada en 1954. Un primer ministro democráticamente elegido, Mohammad Mossadegh, un hombre brillante y nacionalista, dijo: «Basta, el petróleo iraní es para los iraníes», y procedió a nacionalizar la industria. La respuesta de Occidente no fue diplomática. La CIA estadounidense y el MI6 británico orquestaron la Operación Ajax, un golpe de Estado encubierto. Derrocaron a Mossadegh, aplastaron la democracia iraní y pusieron todo el poder absoluto en manos de un monarca, el Shah, Mohammad Reza Pahlavi. Este es otro ejemplo de injerencia de potencias occidentales que lleva a un desastre aún mayor. Durante los 60 y 70, respaldado y armado hasta los dientes por Estados Unidos, el Shah quiso convertir a Irán en una superpotencia occidentalizada. Teherán era conocida como el París de Medio Oriente. Para demostrar su poder, en 1971, el Shah organizó una fiesta en las ruinas de Persépolis para celebrar los 2500 años del Imperio Persa. Importaron comida de París, bebieron miles de botellas de champaña exclusiva y construyeron tiendas de campaña con aire acondicionado en medio del desierto. Costó el equivalente a cientos de millones de dólares actuales. Pero había un lado oscuro, la desigualdad atroz. Mientras la élite nadaba en petrodólares y caviar, en las zonas rurales la gente moría de hambre y no tenía agua potable. Y si te atrevías a quejarte, recibías una visita de la SAVAK, la brutal y temida policía secreta del Shah, entrenada por la CIA, famosa por sus métodos de tortura inimaginables. Irán era una gigantesca olla a presión sin válvula de escape y la explosión estaba a punto de cambiar el mundo para siempre. Año 1979. La olla finalmente estalla. Millones salen a las calles en una de las revoluciones populares más grandes de la historia. El Shah, enfermo de cáncer, huye del país con su fortuna. Un carismático líder religioso que estaba exiliado en Francia regresa como un mesías, el ayatolá Ruhollah Jomeini. Lo que empezó como una revolución donde participaron comunistas, estudiantes y demócratas, fue rápidamente monopolizada por el clero. Irán se convirtió en una república islámica. Las minifaldas fueron reemplazadas por el chador negro obligatorio, la ley occidental por la ley islámica, Sharia,
Irán pasó de ser el aliado número uno de Estados Unidos a llamar a Washington el Gran Satán. El punto de no retorno absoluto ocurrió ese mismo año. Un grupo de estudiantes radicales tomó por asalto la embajada estadounidense en Teherán, secuestrando a 52 diplomáticos durante 444 días. Estados Unidos nunca perdonaría esta humillación, pero el verdadero trauma, el momento que cinceló la psicología paranoica y defensiva del Irán moderno, ocurrió en 1980. Viendo a Irán en el caos, el dictador de Irak, Saddam Hussein, apoyado con dinero, armas e inteligencia por Estados Unidos, Europa y países árabes, invadió Irán. Fue una carnicería que duró 8 años y nos recordó a la Primera Guerra Mundial. Trincheras, olas humanas de jóvenes iraníes corriendo hacia ametralladoras, uso de armas químicas por parte de Irak ante el silencio cómplice del mundo. 1 millón de muertos. Irán se sintió traicionado y completamente solo contra el planeta entero. Y aquí está la lección más importante de este video. Tras esa guerra, los líderes iraníes juraron que nunca más permitirían que su país fuera el campo de batalla. Decidieron que, a partir de ese momento, combatirían a sus enemigos en el patio del vecino, no en el propio. Avanzamos al siglo XXI. Para cumplir su promesa de no pelear en casa, Irán creó una estrategia maestra a través de su fuerza de élite, la Fuerza Quds. Empezaron a financiar, armar y entrenar a milicias aliadas por todo Medio Oriente. Ellos lo llaman el eje de la resistencia. Occidente lo llama guerras proxy o guerras por delegación. El objetivo, mantener a sus enemigos, principalmente a Estados Unidos y a Israel, rodeados y sangrando lejos de las fronteras iraníes. Hezbollah en Líbano, los hutíes en Yemen, varias milicias en Irak y Siria. Todos son piezas en el tablero de ajedrez que mueve Teherán. El arquitecto de esta red expansiva fue un hombre al que en Irán trataban casi como a un dios de la guerra, el general Qasem Soleimani. Soleimani era tan peligroso y efectivo que, en enero de 2020, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó asesinarlo con un ataque de dron en Irak. El mundo entero pensó que la Tercera Guerra Mundial empezaba ese día. Irán respondió lanzando misiles balísticos contra bases estadounidenses, un recordatorio de que su arsenal de misiles es el más grande y avanzado de Medio Oriente. Pero los misiles y las milicias no eran suficientes. Irán quería el escudo definitivo para garantizar que nadie jamás intente derrocar a su gobierno, la tecnología nuclear. Irán siempre ha afirmado que su programa es pacífico, para generar electricidad. El mundo occidental y la inteligencia israelí afirman que es una tapadera para construir la bomba atómica. La guerra para detener este programa ha sido de película. A principios de la década de 2010, un misterioso virus informático llamado Stuxnet, presuntamente creado por Estados Unidos e Israel, se infiltró en las instalaciones nucleares subterráneas de Irán y destruyó físicamente sus centrifugadoras, haciendo que giraran hasta romperse sin que los científicos supieran qué pasaba. Fue el primer ciberataque de la historia con consecuencias físicas reales. Para frenar el programa iraní, la ONU, Estados Unidos y Europa impusieron sanciones económicas devastadoras. Irán no podía vender su petróleo, la economía se hundía. En 2015 se logró un milagro diplomático, el Acuerdo Nuclear JCPOA. Irán aceptaba desmantelar su programa a cambio de que le quitaran las sanciones. Todo iba bien hasta 2018. Donald Trump decidió que el acuerdo era malo para Estados Unidos, lo rompió y volvió a imponer las sanciones. La respuesta de Irán: si no hay acuerdo, no hay límites. Hoy, en este preciso momento, los inspectores internacionales advierten que Irán tiene suficiente uranio enriquecido casi al grado militar para fabricar varias bombas nucleares en cuestión de semanas, si el ayatolá da la orden,
Y así llegamos al día de hoy. Irán está jugando en dos tableros a la vez y ambos están en llamas. Por dentro, el país está fracturado, la economía está destrozada por las sanciones, la inflación supera el 40% anual y las nuevas generaciones que tienen acceso a Internet y miran al mundo exterior están hartas del control religioso estricto. Las históricas protestas tras la muerte de la joven Mahsa Amini en 2022 demostraron que el régimen enfrenta su mayor crisis de legitimidad desde la revolución. Las mujeres se quitaron el velo y enfrentaron las balas. Por fuera, la tensión geopolítica está en su punto máximo de ebullición. Mientras hablamos, el eje de la resistencia está más activo que nunca. Los hutíes, apoyados por Irán, atacan barcos en el Mar Rojo alterando el comercio mundial y la escalada de fuego cruzado directo entre Irán e Israel ya cruzó líneas rojas históricas, con misiles y drones volando de un país a otro por primera vez de forma directa. Pero aquí está el secreto que los diplomáticos saben. Nadie quiere una guerra total, ni Estados Unidos, que ya está agotado de Medio Oriente, ni los países árabes que quieren negocios y estabilidad, ni siquiera el propio régimen iraní, que sabe que una guerra a gran escala contra Estados Unidos e Israel podría significar el colapso total de su gobierno. Por eso, mientras en las noticias vemos misiles en habitaciones de hotel secretas en Omán y Qatar, hay negociaciones intensas. Estados Unidos e Irán hablan a través de intermediarios. ¿Qué busca Irán? Que le dejen vender su petróleo para salvar su economía interna y apaciguar a su población. ¿Qué busca Estados Unidos? Que Irán frene su programa nuclear y le ponga la correa a sus milicias aliadas en la región. Es un chantaje geopolítico de altísimo nivel. Alivia mi economía o dejo que toda la región arda y armo la bomba atómica. Desde las extravagantes fiestas del Shah hasta el trauma de las trincheras, desde los océanos de petróleo hasta las sombras de la guerra nuclear, Irán es mucho más que los titulares que ves en los periódicos. Es un país definido por la resistencia, un orgullo milenario, una inmensa ambición y un profundo aislamiento. El resultado de las negociaciones y los misiles que vuelan hoy no solo decidirá el destino de los 88 millones de iraníes que sueñan con un futuro mejor, decidirá el precio del combustible que le pones a tu auto, la estabilidad de la economía global y muy posiblemente si nuestra generación es testigo o no de un conflicto de proporciones catastróficas. ¿Tú qué crees que debería pasar? ¿Debería Occidente volver a sentarse a negociar un acuerdo nuclear con Irán? ¿O crees que la presión económica y militar debe mantenerse hasta que el régimen colapse? Déjame tu opinión en los comentarios, siempre los leo y el debate ahí abajo se pone increíblemente interesante. Si este video te ayudó a entender por fin este complejo rompecabezas que es Medio Oriente, no te olvides de suscribirte al canal. Es gratis, a ti no te cuesta nada, pero a nosotros nos ayuda muchísimo a seguir investigando y creando este contenido de calidad para ti. Dale al botón de like, compártelo con alguien a quien le guste la geopolítica y activa la campanita para no perderte el próximo análisis. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.